Hola a todos, mi nombre es Paula García Díaz, soy técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico y vengo a hablaros del manejo de muestras de patología mamaria en la sala de tallado. Ante todo, declaro no tener conflicto de intereses. En este breve índice hablaremos de la anatomía de la mama, de biopsias diagnósticas que son con aguja gruesa y asistidas por vacío y de piezas quirúrgicas como las tumorectomías y las mastectomías. Vamos a empezar. La anatomía de la mama. La mama es un órgano glandular ubicado en la parte anterior del tórax. Está formada por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario que contiene las glándulas que producen la leche materna. Cada mama tiene de 15 a 20 lóbulos. Cada lóbulo tiene muchos lobulillos que terminan en los bulbos, que son los encargados de producir la leche. Los lóbulos, lobulillos y bulbos se unen mediante conductos que nos llevan al pezón y debajo de cada mama encontramos músculo que recubre las costillas. Empezamos con las biopsias diagnósticas. Las biopsias con aguja gruesa. Es una técnica poco invasiva que se realiza con anestesia local. Suele hacerse en nódulos sólidos. Estos son los dispositivos que utilizamos para hacer este procedimiento. Se extraen varios cilindros de tejido de la zona sospechosa previamente identificada mediante estudios por imagen. Estas biopsias nos ayudan a dar un diagnóstico inicial que puede ser negativo para malignidad en la que se realizarían revisiones y seguimiento o positivo para malignidad donde habría que derivar a una cirugía más invasiva que dependiendo del grado de infiltración sería una tumorectomía o la mastectomía. ¿Cómo se talla este tipo de biopsias? Se consideran biopsias urgentes. El tallado es directo y se hace una descripción macroscópica. Es importante que no puede superar las 72 horas de fijación y tienen que tener un mínimo de 6 horas de fijación. Vale, vamos a empezar. En este primer caso se reciben 10 cilindros de tejido de color pardo amarillentos que miden entre 0,5 y 1,5 centímetros de longitud. Todos miden 0,2 centímetros de diámetro. Inclusión total, 2 bloques, 21 horas de fijación. En este segundo caso, se reciben 5 cilindros pardo claros que miden entre 0,6 y 1,2 centímetros de longitud. Todos miden 0,1 centímetros de diámetro. Inclusión total, un bloque, 8 horas de fijación. Seguimos con más casos. 4 cilindros pardos de tejido que miden entre 1 y 1,5 centímetros de longitud. Todos ellos miden 0,2 centímetros de diámetro. Inclusión total, un bloque, 21 horas de fijación. En este vemos que se reciben 6 cilindros pardos de tejido que miden entre 0,4 y 1,6 centímetros de longitud. Todos ellos miden 0,2 centímetros de diámetro, inclusión total, un bloque, 20 horas de fijación. Por último, este último caso en el que se reciben 5 cilindros de tejido pardos que miden entre 1,3 y 1,6 centímetros de longitud. Todos ellos miden 0,1 centímetros de diámetro, inclusión total, un bloque, 8 horas de fijación. Y ahora continuando con las biopsias diagnósticas, las biopsias asistidas por vacío. Se utiliza una aguja de mayor grosor que las de las biopsias con aguja gruesa. Con esta técnica se obtiene mayor cantidad de muestra. Se puede decir que se extirpa completamente la lesión sin necesidad de operar. Se considera un tratamiento no quirúrgico para determinadas lesiones y no se usa como primera opción ya que tiene indicaciones específicas esta técnica. También es una técnica poco invasiva que se realiza con anestesia local para lesiones con macrocalcificaciones y masas o distorsiones estructurales. Este es el dispositivo que utilizamos para hacer la prueba y aquí el reservorio donde se va almacenando el material. En este caso, en vez de cilindros, se extraen múltiples fragmentos de tejido de la zona sospechosa previamente identificada mediante estudios por imagen. Nos ayuda a dar un diagnóstico inicial que si es negativo, simplemente revisiones y seguimiento y si es positivo, habría que derivarse a una cirugía más invasiva, que dependiendo del grado de infiltración sería la tumorectomía o la mastectomía. ¿Cómo tallamos este tipo de biopsias? Pues al igual que en el caso anterior, se consideran biopsias urgentes, se hace un tallado directo y se describe macroscópicamente. Máximo 72 horas de fijación y mínimo 6. Vamos a empezar. En este primer caso, recibimos varios fragmentos irregulares de tejido pardo amarillentos que agrupados miden 3,5 por 3 por 0,3 centímetros. Inclusión total en 2 bloques, ya que tanta cantidad de material en un solo bloque no nos centra, y 30 horas de fijación. Este segundo caso, varios fragmentos irregulares de tejido pardo amarillentos que agrupados miden 1,7 por 1,3 por 0,2 centímetros. Inclusión total, un bloque, 22 horas de fijación. Continuamos con más casos.
Recibimos varios fragmentos irregulares de tejido amarillentos que agrupados miden 3 por 2,7 por 0,3 centímetros. Inclusión total 2 bloques, 30 horas de fijación. En este recibimos varios fragmentos irregulares de tejido pardo amarillentos que agrupados miden 1,7 por 1,5 por 0,2 centímetros. Inclusión total un bloque, 21 horas de fijación. Y por último, este último caso, varios fragmentos irregulares de tejido pardo amarillentos que agrupados miden 2,3 por 2 por 0,3 centímetros. Inclusión total un bloque, 20 horas de fijación. Pasamos a hablar de las piezas quirúrgicas. En primer lugar, las tumorectomías. Es una cirugía de conservación que extirpa el tumor procurando conservar la mama lo máximo posible. También pueden extirparse tumores benignos como los fibroadenomas. Se extirpa el tejido sano circundante y en ocasiones pueden extirparse los ganglios linfáticos de alrededor. En esta imagen vemos que se hace el área de incisión, se localiza la lesión y se extrae la lesión junto al tejido circundante. Esta cirugía nos permite preservar la mayor parte de la mama. La cantidad extirpada dependerá del tamaño y la localización del tumor. Después de esta cirugía, la paciente recibe radioterapia y en ocasiones otros tratamientos como terapia hormonal o quimioterapia. De recibir una cirugía de tumorectomía más radiación en lugar de realizar la cirugía de la mastectomía directamente no afecta las posibilidades de supervivencia a largo plazo. Vamos a hablar de los marcadores tisulares, perdona, que son pequeños clips de materiales y formas diferentes, como podemos ver en estas imágenes, cuya función es indicar la localización de la lesión. En esta imagen vemos como en una pieza de tumorectomía encontramos el marcador tisular. Permite encontrar la lesión en ecografías y mamografías posteriores. Para extirpar la lesión, confirmar la localización de realización de la biopsia, identificar el lugar donde se encontraba el cáncer que ha respondido favorablemente al tratamiento con quimioterapia y ha desaparecido. Vamos a ver cómo tallamos este tipo de piezas. Recibimos la pieza en fresco, orientada con hilos de sutura, como nos indica esta imagen, y se pinta para no perder la orientación. Realizamos cortes seriados para analizar macroscópicamente la pieza, dándole medidas y anotando las alteraciones macroscópicas que podemos observar. En este caso vemos que incluía un marcador tisular esta pieza y por último se incluye total o parcialmente en bloques o macrobloques dependiendo de lo que se quiera estudiar y las dimensiones de la lesión. A continuación vamos a ver dos casos en los que vemos mejor cómo tallamos este tipo de muestras. El primer caso, importante, mama derecha, la localización que es la derecha, hilo largo superior, corto y largo inferior y los cortos externos. Se pinta de azul el margen externo, de rojo el margen interno, así nos quedaría la pieza y procedemos a hacer la seriación de margen superior a inferior en cortes de 4 milímetros de grosor. Una vez hemos hecho la seriación, se observa la lesión que se encuentra cerca del borde superficial y deja libre el borde profundo. Incluimos en el bloque 1 y en el bloque 2 el margen inferior y superior y en los bloques 3, 4 y 5 la lesión de superior a inferior. Como indica este esquema, indicamos los colores que hemos utilizado, las medidas, donde se encuentra la lesión y que se incluye parcialmente en 5 bloques. Este segundo caso, importante la localización, mama izquierda, hilo largo superior, largo y corto inferior y los cortos el externo. En este caso se pinta de azul el margen superficial y de rojo el profundo. Procedemos a hacer la seriación de el borde interno al externo en cortes de 4 milímetros de grosor. Observamos la lesión que deja libre los dos bordes, pero está más alejada del superior que del inferior. Se incluyen en el bloque 1 y 2 los márgenes profundo y superficial y en los bloques 3 y 4 la lesión. Indicamos en el esquema cómo se realiza el tallado, los colores que se han utilizado, las medidas y que se realiza una inclusión parcial en 4 bloques. Si los márgenes resultan negativos, no tenemos células cancerosas en los bordes del tejido extirpado. En caso de los carcinoma ductal in situ, si hay 2 milímetros de tejido normal entre el cáncer y el borde de tejido extirpado, se considera negativo.
Pero si hay menos de 2 milímetros de tejido normal entre el cáncer y el borde del tejido, se consideran positivos o cercanos. Y en el caso de márgenes completamente positivos, encontramos células cancerosas en los bordes del tejido extirpado. Tiene que realizar en estos casos una cirugía de ampliación de márgenes. Y si los márgenes de este tejido siguiesen siendo positivos, ya se procedería a realizar una mastectomía. En este caso, en la mama izquierda, el margen superficial estaba a menos de 1 milímetro de la lesión intraductal, el margen profundo en contacto con el carcinoma intraductal y el resto de márgenes estaban libres de afectación tumoral y alejados de la lesión, por lo que recibimos la ampliación de margen anterior y posterior, indicado con los hilos de sutura su orientación. Por último, vamos a hablar de las mastectomías. Es una cirugía que extirpa la mama al completo. Se pueden realizar cirugías benignas como reducción mamaria. Hay diferentes tipos de mastectomías dependiendo de cómo se realice la cirugía y la cantidad de tejido que se extraiga. Hay mastectomía simple o total, radical modificada, radical, con conservación de piel, con conservación de pezón o mastectomía doble o bilateral. ¿Cómo tallamos este tipo de muestras? La recibimos la pieza en fresco, orientada con hilos de sutura. Y tenemos que realizar cortes previos a la fijación para que el interior se fije correctamente. Una vez está fijada la pieza, realizamos el análisis macroscópico y un muestreo, dando las medidas y anotando las alteraciones macroscópicas que puedan encontrarse. Por último, se incluye total o parcialmente en bloques o macrobloques, dependiendo del tamaño de la zona a estudiar y del tamaño de la lesión. En este primer caso, observamos, importante, localización, mama izquierda. El hilo largo nos indica que es el margen superior y el corto que es el externo. En este vídeo podemos observar cómo vamos haciendo los cortes seriados previos a la fijación sin incidir sobre el ojal de piel, solo se corta el tejido mamario y se va viendo macroscópicamente si vemos alguna zona alterada, algún tipo de lesión que sea destacable de anotar. Así quedarían los cortes y se pone papel de filtro entre un corte y otro para que el formol penetre mejor y la fijación sea mayor. Después de la fijación, procedemos a realizar cortes seriados. Se realiza un corte del ojal de piel, incluyendo el pezón, para muestrear la zona por si estuviese afectada. En este caso vemos que nos encontramos con un marcador tisular en la pieza y realizamos los cortes de la zona en la que está la lesión. Se incluye en el bloque 1 la piel con el pezón y en los bloques 2, 3 y 4 en macrobloques la zona de la lesión. Y por último, este segundo caso, importante localización, mama derecha, hilo largo superior, hilo corto externo. Nos colocamos la pieza sin perder la orientación para realizar los cortes seriados previos a la fijación y aquí podemos observar cómo la zona de la lesión se veía bastante clara. Después de la fijación, en el bloque 1 se realiza el muestreo de piel y pezón y en el resto de bloques metemos la zona tumoral. El bloque 2 se metió en un bloque pequeño y los bloques 3, 4 y 5 se metieron en macrobloques en los que se puede ver perfectamente la lesión. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.